Bueno, gracias. Tal vez ustedes no lo sepan, pues seguro no lo saben porque nadie se lo he dicho. Este año decidí que esta cumbre se iba a llamar Mejor es Posible por una anécdota que tenemos con Juan Daniel. Yo tengo una amistad de algunos años con él y tengo una admiración con él porque siempre es de un optimismo sobresaliente. Cuando se lanzó a la alcaldía, yo le dije más o menos, oiga, weón, ¿en serio? A la alcaldía están detrás de eso un montonón de grupos, luego a la presidencia. Y luego, cuando estaba ahorita estaba en la campaña y me permitió, digamos, opinar y algunas cosas, estábamos en una reunión y en esa reunión era antes de un debate y entonces alguien dijo, es que le van a dar porque usted habla bien de Petro y entonces le van a dar duro por ese lado. Y Juan Daniel dice, es que nosotros vemos las cosas de la manera equivocada, porque no podemos empezar siempre, si queremos cambiar algo, no podemos empezar diciendo que todo está mal. Si realmente queremos hacer un cambio en las cosas, tenemos que decir que podemos hacerlo mejor, que tenemos que hacerlo mejor. Y luego, a lo largo de estos meses que pues fueron muy intensos, que para mí fue o sea, para todos, creo que en Colombia fue muy intenso, pero que en particular a Juan Daniel vi que vivía una campaña en la cual fue brutal el ataque, brutal, que por qué se fue con Paloma y la respuesta era porque porque podemos ser mejor que esto, podemos hacer las cosas mejor. Y llegamos al final de la campaña y él no se le desvaneció el optimismo un solo día, no se desvaneció el optimismo un solo día. No hubo un momento en que yo lo hubiera visto roto. Y yo luego le escribí y le dije que una de las enseñanzas que a mí me dejó es que cuando uno parte de un principio de que las cosas pueden ser mejor, de que uno puede hacer mejor las cosas, no hay nada que lo rompa a uno. Y es un poco la invitación de esta reunión, reunir a un pocotón de personas que cree que mejor es posible, que tenemos la oportunidad y los medios para hacer que las cosas sean mejores, porque aunque hay momentos en que son más difíciles, tenemos que volverlo a hacer. Y entonces por eso quiero agradecer mucho a Juan Daniel y recibámoslo con un aplauso muy grande. Muchas gracias, Jaime, por esa introducción y al mismo tiempo por la responsabilidad de compartir con ustedes esta, esta reflexión. Son 30 minutos en los que pues estamos asumiendo el desafío que nos planteó Jaime de qué significa eso, que mejor siempre es posible. Y más que una propuesta, quisiera que aprovecháramos que esta charla es el inicio de una sección que me parece también muy inspiradora y que ha estado rondando en la cabeza en los últimos días preparando esa intervención y es territorios que respiran. Por consiguiente, más que una propuesta o un método, yo quisiera ir al acto básico de respirar. Y ahí está, se me viene rápidamente a la cabeza esta reflexión, y es que hay cosas cuyo valor entendemos solamente cuando empiezan a faltar. ¿Sí? Hasta una canción de Rick Arena en la universidad escuchábamos, ¿sí? Que uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y ejemplos de eso, el aire, la confianza, la esperanza,
Lo sentimos a lo largo de los últimos meses en nuestro país. Y en efecto, cuando respiramos bien, no nos preocupamos por inhalar o exhalar, sino que simplemente vivimos. Pero cuando falta el aire, es lo único que nos preocupa. Yo creo que eso mismo le pasa a las personas y a los territorios. Yo estoy convencido que los territorios que respiran son aquellos donde la gente vive, donde la gente arma su futuro, donde las empresas llegan y la comunidad siente que la vida mejora porque llegó esa empresa, porque el agua alcanza o el agua limpia, ¿sí? No como en Ipiales que el agua ensucia, ¿sí? El agua que fluye por el acueducto ensucia. Y ahí es donde, en ese escenario de buscar en Colombia territorios que respiran, gracias a la inversión en sostenibilidad y ambiental por parte del sector privado, quisiera concatenar esa reflexión que nos une hoy y mañana en esta cumbre alrededor de la tarea que me puso Jaime, y es explicar qué es eso de que mejor siempre es posible. Y muchas vueltas he dado en la cabeza alrededor de eso y hay algo fundamental y es definirlo como lo que no significa, ¿sí? No significa que todo es posible. Los recursos son escasos, no solo con buenas voluntades o con buenas intenciones vamos a transformar el mundo. Pero así como no significa que todo es posible, tampoco significa eso de siempre es posible hacerlo mejor. No significa esa frase que a veces uno la escucha recurrentemente en su vida personal. Yo la escuché de pequeño en algunas ocasiones, en algunos referentes, y es el que quiere puede. Eso tampoco es mejor siempre es posible, porque en Colombia hay mucha gente que madruga, que se esfuerza muchísimo, que no avanza, ¿sí? Por consiguiente, cuando hacemos la reflexión que mejor siempre es posible, a sabiendas de que no significa el que quiere puede o que todo es posible, se trata de entender que mejor siempre es posible cuando somos capaces de no negar las heridas que llevamos o que cargamos. Y tampoco cuando convertimos el esfuerzo en la forma de hacer desaparecer las cosas o de no sentir que esos problemas nos generan dificultades. Y por eso quiero empezar con algo que seguramente ustedes han escuchado en mi historia política reciente y es mi herida. ¿Sí? Una caída a los 5 años de edad que me abrió completamente la cara, 72 puntos, en donde esa herida cerró, pero la marca quedó. Y durante mucho tiempo en mi vida personal sentí eso, que la marca podía ser un destino. ¿Por qué? Porque por la marca empezaron los apodos, ¿sí? Empezaron las burlas en el colegio. Y uno de pequeño no es capaz de entender la crueldad, sino que uno siente es que algo que hay en uno lo están utilizando para señalarlo, para aislarlo o para asfixiarlo. Y sí, es un buen ejemplo de mi vida personal de que la historia deja señales, pero no tiene por qué dejar sentencias. Y durante mucho tiempo
mi actitud de mejorar fue querer borrar la cicatriz, ¿sí? Esperar a que creciera y proporcionalmente esa cicatriz no fuera la protagonista de mi aspecto, sino que, por ejemplo, me saliera la barba y que hoy casi nadie la viera. Pero eso no es mejorar. Tal vez el ejercicio de la política me ha ayudado a entender que mejorar no es borrar esa cicatriz. Mejorar es dejar de organizar mi vida alrededor de esa cicatriz. Es entender que con esa cicatriz con la que quedé a los 5 años de edad, me señalaban, me discriminaban, pero al mismo tiempo, en vez de querer borrarla, tomé una decisión alrededor de algo que comparto el día de hoy con mucho ahínco y es la disciplina. Una disciplina que nos permite no entregarle a las circunstancias la última palabra. Y eso fue lo que pasó cuando murió mi abuelo. Mi abuelo murió cuando tenía 10 años. Era mi figura protectora. Yo dije, ¿qué voy a hacer con esta marca, con estos señalamientos, solo, sin una imagen paterna? Y me dediqué a estudiar. ¿Sí? No es como la historia de ciencia ficción, que una muerte o un hecho genera automáticamente un cambio. Tomé una decisión, estudiar, ser el mejor, precisamente para no entregarle a las circunstancias la última palabra. Y hablando de mi abuelo, ustedes saben que mi abuelo fue carpintero. Él hacía closets, mesas de noche, mesas de comedor, me hizo mi cama en la que dormí durante mucho tiempo. Pero quiero hablar de la mesa. Un carpintero no vende una buena mesa con un buen discurso, ¿sí? Ni con lo que se ve por fuera. Un carpintero está seguro de que ha producido una buena mesa porque la mesa es estable, porque las uniones aguantan y sobre todo porque resiste peso. Y la pregunta frente a ese elemento particular de mi vida, de mi abuelo carpintero y sobre todo de esta mesa, la pregunta que yo hago es, ¿esta mesa es capaz de sostener el peso de la vida de la gente? Yo creo que eso es lo que estábamos hablando esta mañana cuando Jaime presentaba el índice de inversión en sostenibilidad social y ambiental a nivel empresarial. Esa inversión es capaz de sostener a la gente en el territorio, es capaz de hacerla sentir tranquila, es capaz de generar una educación que da trabajo, un emprendimiento que genera empleo, es capaz de hacernos sentir seguros. Y esa pregunta me parece supremamente importante porque hacer esa mesa necesita esfuerzo. Y como ustedes lo saben, la muerte de mi abuelo me generó un miedo tremendo que me llevó a la disciplina, ser el mejor. Yo hice mi esfuerzo. Mi mamá hizo muchísimo más del que ella podía hacer. Pero el esfuerzo también necesita oxígeno, necesita oportunidades. ¿Sí? En mi vida personal esa oportunidad fue la disciplina que me llevó a obtener una beca, que me permitió hacer estudios en el extranjero, que me permitió irme a un país del que no conocía su lenguaje. No hablaba francés, no escribía francés y terminé haciendo mi doctorado en Francia. Pero eso es importantísimo porque cuando el esfuerzo tiene oxígeno, con oportunidades, el talento se puede convertir en futuro. Y esa fue una oportunidad de aprender.
estar afuera, entender que era distinto, que tenía que defender mis ideas en un idioma que no sabía hablar, que construía frases a partir del diccionario de francés-español del colegio. Pero para mí el legado de esa experiencia es que para aprender tenemos que reconocer primero que no sabemos. ¿Qué es lo que no sabemos? ¿Qué es lo que no sabemos de los territorios de nuestro país? ¿Qué es lo que no sabemos de la capacidad que tiene la inversión privada en términos ambientales para transformar vidas? Y aprender se vuelve fundamental porque nos permite recoger el valor de escuchar. Escuchar no es quedarse callado mientras llega el turno de responder, por ejemplo. Escuchar es admitir que lo que oí va a ser capaz de transformar algo de lo que yo quiero hacer. Y eso me trajo nuevamente a Colombia, me hizo con el correr del tiempo director del DANE. Me llamaron el man del DANE, el man de los datos, el que explica, el que humaniza las estadísticas. Y ahí entendí algo fundamental, y es que los datos sí son una forma muy importante para escuchar si el tiempo alcanza para cuidar a los hijos y al mismo tiempo permitir que las mujeres puedan trabajar con una debida y digna remuneración. Los datos son importantes para entender cómo balanceamos esa decisión entre el desarrollo y la sostenibilidad ambiental. Pero también en esa experiencia que tuve como director del DANE, entendí algo en carne propia, y es que los datos no son suficientes. Los datos no son la solución. Son apenas el punto de partida para no mentirnos sobre el problema, para no construir historias falsas sobre las realidades de nuestro país. Y tal vez eso hoy, que suena muy sencillo, que los datos son una forma para escuchar, me llevaron a algo muy importante, y es entender que hacerlo mejor después de conocer los datos del país no significa empezar de cero. Y ese es el poder de los datos, porque nos permiten conservar lo que vale la pena, corregir en lo que nos estamos equivocando, pero sobre todo construir lo que falta. Esos 18% de municipios PEDET donde no está llegando la inversión social, ambiental, empresarial, privada que vimos en la mañana de hoy. Eso significa que los datos son una herramienta fundamental para que podamos construir. Pero para que los datos nos permitan construir, también tenemos que escuchar. Tenemos que entender que a la hora de escuchar, antes de prometer, tenemos que permitir que los datos y la escucha nos permita transformar realidades. Y eso lo hicimos. Recorrimos el país en flota, escuchando diferentes tonalidades, diferentes locaciones, diferentes problemáticas que nos permitieran no simplemente confirmar lo que nos decían los datos, sino que esas realidades nos cambiaran, que pudiéramos entender que en Ocaña la vida también se pasa bien y no son solo atentados. Que sí, que en Buenaventura, aunque me funen, la gente está comiendo mierda porque no tienen acueducto, no tienen alcantarillado.
Y hablando de mierda, el acueducto de Ipiales, el agua tiene mierda. ¿Sí? Necesitamos que la capacidad de escuchar sea una forma de acercarnos a esta oportunidad de que las realidades nos cambien. Y esto implica algo fundamental en nuestro ejercicio político, de por qué mejor siempre es posible. Porque no se trata simplemente de gobernar con datos. No se trata de, qué chévere que vamos a gobernar con datos. ¿Sí? Se trata de que los datos nos permitan construir y sobre todo producir soluciones para la vida diaria de las personas. Y tal vez esa reflexión de fondo que puedo ver hoy retrospectivamente fue la que me hizo decirme, inténtelo. Si ya entiende los datos, si los datos son una forma de escuchar y las realidades de este país son tan diversas y tan heterogéneas, y si no se trata de gobernar con datos, sino que los datos construyan transformaciones específicas para la vida de las personas, echémonos al agua. Con algo fundamental para las reflexiones que vamos a tener en estos 2 días, que me parece muy importante tener en cuenta. El territorio no respira porque aparezca en el indicador que vimos hoy. ¿Sí? Un territorio respira cuando esa evidencia se convierte en decisiones. Y por eso resaltar esta forma de medir la inversión social, ambiental y empresarial que tenemos a través de esa metodología de Jaime Arteaga, porque es la forma de entender cuál es el impacto, como lo vimos a partir de los datos de la Universidad de los Andes y del DANE, que muestran el impacto a lo largo del tiempo de la transformación de vida de las personas, cómo la educación permite dar trabajo, cómo la seguridad genera confianza, cómo el capital social genera redes y sobre todo cómo la capacidad de transformar territorios nos permite construir soluciones. El territorio respira cuando la evidencia cambia esa decisión. Y una evidencia, ya no como territorio, sino como persona, es que en Colombia tenemos hoy aproximadamente el 87.7% de las personas que toman decisiones políticas a la hora de votar, completamente desilusionados de los partidos políticos, completamente desilusionadas de la forma como funcionan esos partidos políticos y sobre todo altamente desconfiada e insatisfecha de la forma como funciona la democracia. Y ahí entendí algo fundamental. Cuando entré a hacer política, pude vivir de primera mano con esas realidades que escuchamos en los territorios, que la vida real de Colombia no cabe cómodamente entre la izquierda y la derecha. Hay señoras que quieren que su ciudad sea segura, pero que quieren que se respeten los derechos humanos, que no haya violencia policial contra la población LGBTQI+. ¿Sí? Hay gente que quiere ver empresas en su municipio. En Ocaña hay gente que quiere ver más empresas, pero que también quieren ver a un Estado que garantice la defensa de las instituciones, que garantice la seguridad, que garantice la confianza en la palabra de lo público. Entonces, este país que se debate hoy entre conerías o señorías, entre colores y entre izquierdas y derechas, necesita entender que la complejidad no cabe en una sola etiqueta. Y cuando escuchamos
para no imponer. Y cuando aprendemos para no repetir la historia, llegamos a una sola conclusión, que es importante sumar para no aislar. Y sumar aún es la diferencia. Un concepto en el que todos lo sabemos, fracasamos en hacerlo sentir como un motivador de transformación en nuestro país. No es una invitación a llevarnos bien, o a andar cogidos de la mano, o a pensar igual. Porque sumar en la diferencia para pensar igual es duplicar, es replicar, no es sumar. De esta lección tan importante que nos dejó la consulta, que nos dejó ese ejercicio de cumplir la palabra, de sumar aún en la diferencia, hay algo fundamental, que sumar no es simplemente llevarnos bien, es entender que somos distintos, que tenemos un propósito fundamental. Sí, que los territorios respiren, que la gente haga sus proyectos de vida sin importar en qué lugar nacieron y que puedan hacerlo realidad. Y eso se traduce en eso, tener un propósito común, en tener unas reglas claras y en una forma en la que podamos verificar los resultados que nosotros estamos obteniendo. Y perdimos, siendo esto, siendo el centro que sí se moja, el centro que busca demostrar que sumar no es volvernos idénticos, que sumar es reconocer que la diferencia es una fuente de riqueza, que sumar es una fuente de engrandecer y permitir que este país sea más grande para que todos esos proyectos que con tanto anhelo desarrollamos con la inversión social, ambiental, empresarial en los territorios, esos proyectos tengan impactos que transformen vidas. Y sumar con ese golpe tan importante de la democracia nos hace entender algo fundamental. Y es que la coherencia no es simplemente repetir una frase por siempre. La coherencia no es simplemente repetir que estamos firmes por la patria. La coherencia es entender que hay unos principios que sin importar el momento en el que nos encontremos, podemos aplicar para verdaderamente transformar los datos en decisiones y las soluciones en proyectos de vida que reflejen una realidad mejor. Para principios entre tantos como la verdad, la dignidad, la evidencia, la vocación de servicio, aunque eso tenga costos políticos, aunque lo funen a uno con falsas noticias o con estereotipos machistas u homofóbicos que tenemos en nuestra sociedad. Y esa coherencia hoy nos tiene diciendo que mejor siempre es posible, porque así como el índice de inversión social, ambiental, empresarial mide la inclusión, pudimos demostrarle a Colombia que es posible que una voz distinta pueda representar a todas las voces. Dejar de creer que una voz distinta solo se preocupa por esos distintos, sino que una voz distinta puede representar a todas las voces. Que la inclusión no implica invitar a muchas personas de diferentes orígenes en una misma sala. Que la inclusión es verdaderamente cómo, quién y dónde cambiamos la forma en donde tomamos las decisiones. Y en esa voz distinta que representa todas las voces,
entendimos que las derrotas también son datos. Nos dicen dónde no conectamos, dónde sí conectamos. Nos dice dónde no fuimos claros y en dónde la confianza todavía no existe. La derrota son datos, así como el indicador de inversión también son realidades para ver avances, pero también para ver ausencias y dificultades a la hora de considerar esa visión de desarrollo sostenible que todos queremos para nuestro país. Y corregir es una forma muy importante también para concluir esta reflexión. Y es que lo mejor no solo se debe hablar, no solo se debe desear, no solo se debe construir, sino que mejor debe sentirse en la vida de las personas. Debe sentirse y verificarse en los resultados de las vidas de esas personas. Y cómo esa inversión social y ambiental ayuda a reducir los tiempos de conexión entre Florencia y Neiva. En cómo nos dio una cita en un tiempo relativamente razonable con un especialista. En cómo la educación nos da trabajo. En cómo la seguridad permite que las empresas mineras puedan llegar a hacer su tarea con un impacto ambiental y de desarrollo económico para las comunidades. Cómo podemos entender que confiamos en nuestras autoridades, que confiamos en nuestros gobiernos. Y por eso esta invitación de mejor siempre es posible es una invitación a que podamos escuchar mejor para no imponer, que aprendamos a aprender mejor para no repetir la historia, que podamos sumar mejor para no aislar y construir mejores equipos. Y sobre todo, para corregir y corregir mejor, para evitar que el orgullo nos gobierne. Y vuelvo a mi abuelo para cerrar. Una buena mesa siempre deja los trazos de la madera de donde vino. Y por consiguiente, esas marcas de lo que somos las tenemos que conocer. Tenemos que corregir nuestros defectos que comprometan nuestra estructura también como sociedad. Y tener claro que en esa mesa tenemos que sostener el futuro de la gente. Y así, mejor siempre será posible. ¿Por qué? Porque invertir, lo que hacen ustedes, no es borrar las marcas de la mesa de los territorios. Es ayudar verdaderamente a que los territorios conviertan sus historias en capacidades para hacernos mejores personas en este país. Muchas gracias.